Buenos días, mi nombre es Inmaculada Concesión López Torralbo y a continuación vamos a ver la unidad 7 titulada Procedimientos de reforzamiento diferencial y entrenamiento en reversión de hábitos. Pues bien, en primer lugar tenemos que la selección de los procedimientos menos intrusivos para la reducción o eliminación de conducta. Tenemos que a la hora de elegir la técnica correcta tendremos en cuenta una serie de aspectos como es la retención de reforzadores, enfoque positivo de reforzamiento diferencial, supresión de reforzadores y tiempo fuera, saciación y sobrecorrección. Pues bien, en cuanto al procedimiento del reforzamiento diferencial, tenemos que estar enfocado a reducir o eliminar conductas problemáticas, se basa en un enfoque positivo y evita reforzar conductas inadecuadas o refuerzo de conductas alternativas. Hay tres tipos de reforzamiento: el reforzamiento diferencial de tasas bajas de conducta, por otro lado el de otras conductas y el de conducta incompatible. En cuanto al tipo de reforzamiento diferencial, vamos a hablar en primer lugar del reforzamiento diferencial de tasas bajas de conducta. Consiste en conductas que se desean debilitar sin eliminar por completo y se encuentran tres tipos de variantes: el de respuesta espaciada, de tasas bajas a intervalos y de tasas bajas de sesión completa. Se utiliza para reducir conductas que solo resultan inadecuadas por su alta tasa de aparición. En cuanto al reforzamiento de otras conductas, pues el refuerzo se produce por la no emisión de una determinada conducta durante un periodo de intervalo de tiempo, cuando no es posible encontrar respuestas incompatibles. Por ejemplo, jugar al balón o leer son conductas que no son incompatibles con ver la televisión, pero pueden competir con ella. Y el tiempo del intervalo se establece por los niveles de respuesta establecidos en la línea de base. Por otro lado, tenemos el reforzamiento diferencial de conducta incompatible. Consiste en reforzar conductas incompatibles con la conducta a eliminar y se debe de tener en cuenta la elección adecuada de conductas incompatibles, frecuencia del reforzamiento, programa de reforzamiento apropiado y el empleo de procedimientos de desarrollo de conducta en caso en el que la conducta incompatible no se encuentre en su repertorio conductual. Pues bien, en cuanto a las ventajas y desventajas del reforzamiento diferencial de otras conductas, encontramos como ventaja facilidad de implementación y éxito demostrado, y como desventaja una lentitud para reducir la conducta problemática. En cuanto a la aplicación al contexto escolar, pues tenemos el reforzamiento diferencial de tasas bajas. Consiste en levantarse a sacar punta a un lápiz cada 10 minutos, o pedir constantemente ayuda para realizar los ejercicios. Por otro lado, el reforzamiento diferencial de otras conductas estaría el interrumpir la clase haciendo comentarios inapropiados, y el reforzamiento diferencial de conducta incompatible sería más el sentarse en la mesa de clase y pasear por el pasillo. En cuanto al entrenamiento de reversión del hábito, tenemos como procedimiento la revisión de la inconveniencia del hábito, es decir, ayudar al afectado a identificar de qué forma interfiere el hábito en su vida. El entrenamiento en una respuesta que compita con el hábito, que exista apoyo social y una generalización al procedimiento. En cuanto a la aplicabilidad y los datos de eficacia, pues la técnica es apropiada para el síndrome de Tourette, todo tipo de TIC o tricotilomanía. En cuanto a la evaluación de la eficacia, es considerada una técnica probablemente eficaz. Y bueno, pues hasta aquí llegaría el tema 7. Ahora vamos a ver la unidad 8, que se basa más en la extinción, castigo, sobrecorrección y saciación. En cuanto a la extinción, pues decir que las conductas se mantienen por sus consecuencias. Si una conducta deja de tener consecuencias, dejará de ejecutarse y por lo tanto se extinguirá. En cuanto a las variables que no influyen en la eficacia, pues tenemos que cuando el programa de reforzamiento es continuo, el proceso de extinción es más rápido que cuando el programa de reforzamiento es intermitente. Cuanto mayor es la razón o el intervalo de tiempo en el que se suministra el refuerzo, mayor será también la resistencia de la conducta. Katdin dice que la extinción es gradual en cuanto a su efecto en la reducción de la conducta. En cuanto al procedimiento, decir que se debe identificar o reforzar los reforzadores que están manteniendo la conducta, controlar la presencia de los reforzadores, aplicar la extinción durante un tiempo suficiente,
En cuanto a las ventajas y desventajas, pues como ventaja tenemos que destacar su capacidad para lograr una reducción efectiva de la conducta, que tiene un efecto duradero y que no precisa del uso de estímulos aversivos, pero por otro lado tenemos las desventajas, que en ocasiones es difícil identificar o controlar los reforzadores que mantienen la conducta que queremos extinguir. Se puede producir un incremento inicial de la conducta problema, se puede producir una recuperación espontánea y puede aparecer conducta agresiva. En cuanto a las aplicaciones, pues la extinción resulta adecuada para reducir o eliminar conducta inadecuada en niños pequeños, por ejemplo, rabietas. El castigo se basa más en la reducción de la frecuencia futura de una conducta cuando tras su emisión se presenta un estímulo aversivo o se retira un estímulo positivo de manera contingente. Tipos de castigo, pues el castigo positivo y el negativo. Y dentro del negativo encontramos el tiempo fuera, el coste de respuesta. El tiempo fuera se basa más en eliminar un periodo de tiempo el acceso a los reforzadores inmediatamente después de que se haya producido la conducta, y los costes de respuesta es más la pérdida de un reforzador positivo del que dispone el individuo, cuyo objetivo sería eliminar la conducta inadecuada. Dentro de los factores que influyen en la eficacia del castigo tenemos la demora del castigo, un programa de autoaplicación, regulación temporal del castigo en la secuencia de la respuesta, una fuente de reforzamiento que se basaría en el efecto del castigo que puede verse disminuido por el reforzamiento que pueda estar recibiendo la conducta que se desea eliminar, y también reforzamiento de conducta alternativa. Pues bien, en cuanto a los efectos consecuencias del castigo tenemos agresión, castigo modelado, evitación y escape, reacciones emocionales o perpetuación del castigo. En cuanto a la sobrecorrección, pues tenemos que sería la penalización por llevar a cabo una conducta o acción improcedente, que tiene dos componentes: por un lado la restitución y por otro lado la práctica positiva. En cuanto al procedimiento, pues deben aplicarse lo más pronto posible después de que se produzca la conducta problema. En cuanto a las aplicaciones, se utiliza principalmente en niños o en educación especial para que el tratamiento de conducta agresiva o disruptiva pues de respuestas orales inadecuadas, como el babeo, el pica. En cuanto a las ventajas y desventajas, ventajas que reduce las desventajas del castigo, posee efectos rápidos y duraderos, contiene un elemento educativo, y como desventaja que requiere empleo de tiempo de aplicación, se precisa capacidad creativa para encontrar conductas para practicar, etc. En cuanto a la saciación y práctica negativa, tenemos que son procedimientos muy similares que consisten en la repetición de un estímulo de conducta repetida hasta dejar de resultar atractivo y reforzador al sujeto, que son fáciles de aplicar y cuyos efectos suelen ser temporales. En cuanto al procedimiento, pues una vez que hayamos identificado el tipo o frecuencia de la conducta, se programarán las sesiones en las que la persona practica la conducta repetidamente o se le proporciona el reforzado de forma masiva. Hay dos tipos: la asociación de estímulo reforzador y la asociación de respuesta o práctica, negativa o masiva. En cuanto a las aplicaciones, pues el ámbito de aplicación en el que se ha utilizado esta técnica ha sido en los trastornos de tic, como en muecas bucales, parpadeos, sacudidas, síndrome de Guillain del taburet y encender cerillas en niños pequeños. Y bueno, pues hasta aquí llegaría la explicación del tema 7 y 8, y me gustaría dar gracias por su atención.